Los muchachos del 70 en Lima usamos los bares como casas. Pusimos una lámpara al centro de las mesas y desde allí modificamos el mundo con tanta prisa que éste pasaba rugiendo como una película en 4D. Así empieza uno de los poemas del libro El vértigo de las luces amarillas, el más reciente poemario del poeta peruano Enrique Sánchez Hernani, publicado por el Fondo Editorial Cultura Peruana. Se trata de un libro que gira en torno a la ciudad de Lima, a la amistad, a la poesía, a través de una mirada reflexiva y consciente del paso del tiempo. Justamente sobre este poemario, que yo recomiendo mucho, conversé con Quique y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, pueden buscarlas en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Enrique Sánchez Hernani, aquí, en Letra Capital. Hola Quique, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este momento para conversar sobre tu poemario más reciente, que es El vértigo de las luces amarillas, publicado por el Fondo Editorial Cultura Peruana. Una bonita edición. Eh, Gracias. bueno, eh, quiero empezar esta charla preguntándote algo que para mí siempre es una curiosidad, una obsesión diría yo, que es desentrañar el origen, el germen de un libro, en este caso de Ajá. este poemario. Porque claro, al leerlo uno inmediatamente advertimos que se trata de un poemario, digamos, orgánico en el sentido que los poemas dialogan entre sí y no simplemente un rejuntado de Ujú. textos, ¿no? Eh, ya hablaremos después de los temas, ¿no? Para mí es un poemario, claro, sobre Lima, pero también sobre la amistad, sobre la misma poesía también. Así es. Pero quiero preguntarte primero si recuerdas cómo surge este libro, si fueron apareciendo los poemas y viste que de alguna manera esos poemas tenían que ver entre sí, que podían formar un libro, o, o tenías en mente más o menos un norte y así ahí fuiste escribiendo los poemas. Bueno, gracias, Carlos, por la oportunidad de dialogar sobre este nuevo libro mío. Mira, mi manera de escribir siempre ha Ujú, sido eh, juntar los poemas que escribía durante una época y que por diversas razones podían conjugarse en un libro y ujú, dejar aparte los que ya no entraban. Porque por épocas yo siempre he estado interesado en una serie de temas que en algunos casos son comunes, como la música, la propia literatura, la calle, que he hecho ujú. bastante bohemia, sobre todo en mis primeros años de escritor, de poeta. Y en esta oportunidad, este libro debe tener una hechura de hace unos 10, 12 años, que es anterior incluso al libro previo que publiqué que tenía que ver con la pandemia y que me apresuré en publicarlo porque no quería que la pandemia fuese ya una cosa tan lejana. Y este libro se termina de escribir eh, en un periodo que tuve un poco de tiempo para poder pensarlo, Ujú. que fue en el momento que me jubilé como periodista, que eso ha ocurrido hace unos 7 años más o menos, por ahí. Y fue producto de lo siguiente, ¿no? En esa época yo trabajaba en el comercio y volví a Lima por razones laborales y que luego a mí se convirtieron en amicales. Ujú. Trabajé en el comercio durante 9 años y visitaba mucho el centro de Lima, que a mí siempre me ha gustado. Fue el origen de mis periplos literarios con la Sagrada Familia, pero luego pronto, por razones de vecindad, con el lugar donde vivo, me mudé a Barranco, ¿no? Ujú. Pero en esa época volví a Lima y realizaba grandes caminatas y me dan cada cierto tiempo una serie de obsesiones y sobre todo de lecturas. Creo de que los escritores, sobre todo los poetas, hemos hecho demasiado tipo
de fantasía alrededor a por qué uno escribe y cómo nacen los poemas. Entonces, las personas que no participan de la creación poética y los lectores se han creído a pie juntillas cosas que uno dice simplemente desde el punto de nacimiento de la imaginación, por poner una buena frase, por poner una idea novedosa, ¿no? Y darle cierto estruendo a una palabra que uno diga. Digamos, para la tribuna. Para las tribunas. Y eso es así. Como tenemos una imaginación de, digamos, de rapidez, la poesía es un ejercicio que tienes que tener agilidad mental, a diferencia de la narrativa, que es una cosa mucho más pensada, más procesada, con mayores pausas. Podemos decir cosas que no son ciertas. Mira, la pura y santa verdad es que este libro tiene su origen en los vagabundeos que yo hacía por Lima en esa época, que retomé, y en las lecturas que hacía en esa época. Yo no recuerdo exactamente qué poeta fue, pero señalaba lo siguiente, que siempre los mejores poemas hacen de que los poetas lectores quieran hacer su propio poema en torno a eso. No es que los copien, sino que una luz te dispara una idea para que tú digas tu propia manera de ver las cosas. Y en la manera de pensar habitual de los poetas, porque he conversado muchísimo con muchísimos de ellos, tenemos una memoria desarticulada, tenemos mucha intrusión de la fantasía a la hora de poder escribir, tenemos mucha libertad, no tenemos un código de realidad impuesto, lo que te da a que si tú estás leyendo un poema sobre una carretilla roja, que es este poema famoso del poeta norteamericano, al final te sale un bus verde, pero el disparador fue una carretilla roja. Pero tú llegaste y corriges y al final te sale otra cosa. Y es imposible decir que tú has plagiado nada. Porque esa es la manera como han creado y se crean la mayor parte de los poemas. Lo que pasa es que a veces esos impulsos eléctricos de leer los poemas que a uno lo impresionan, te dura para 2 o 3 poemas, o te dura para 2 meses adelante que lo recuerdas e incorporas a otra luz que has descubierto los brillos del anterior. Y eso ha sido, ¿no? Es por eso que hay también tantas alusiones a la poesía en ese libro. Exactamente. Bueno, y las luces amarillas, ¿no? Del Sí. título. Claro, hay muchas alusiones a la poesía, efectivamente. Hay como tributos o como homenajes a poetas. Ajá. Hay un poema muy bonito que le dedicas a las poetas suicidas, ¿no? Ajá. Virginia Woolf, Sylvia Plath y otras más. También a Toño Insecto. Cisneros, ¿no? Ajá. Y a otros poetas más. Eyelson. A Eyelson, ¿no? Cuando muere Eyelson, ¿no? Mm. Y el verso final que le preguntas a tu hijo, Sí. ¿no? ¿Cómo puede ser que muera alguien Sí. así, ¿no? Pero también hay reflexiones en torno, como decías tú, en torno a la poesía, ¿no? Hay un poema que me gusta mucho, que es el Enigma del verso encerrado en una botella, que tranquilamente podría ser un arte poética, ¿no? Sí, así es. Mira, yo creo que a partir de esa fecha en la cual comencé a escribir este libro, que al final me di cuenta que era un libro, ¿no? Tú empiezas a escribir y no sabes. En poesía es bien raro, salvo que te lo propongas de manera exclusiva, que sucede, pero no es muy frecuente, que escribas sobre un tema, sobre un acto, salvo que tengas una obsesión de una idea muy poderosa y escribes, digamos, un poema en 3 semanas que te apartas, digamos, de una playa y luego después ya lo reescribes y lo corriges, es otra cosa, ¿no? Pero en este caso, que fue un libro que ha tomado 2 o 3 años de escribirse, me di cuenta de una cosa, que tenía la edad que tengo. Que a diferencia de lo que mi generación creía, no éramos jóvenes toda la vida, ni lo íbamos a hacer.
a pesar que me sienta físicamente bien, a pesar que me siga gustando la música que yo escuchaba cuando tenía 20, 25 y 30 años, a pesar que no me haya formalizado nunca en el aspecto de mi vida personal. Yo solamente he usado ternos para trabajos. Nunca he tenido una vida, digamos, que pueda parecer de vejez. Pero me di cuenta que el tiempo pasaba. Y ahora último, mucho más, porque ahora último se han muerto varios amigos queridos de mi generación. Generalmente por enfermedades. Eso me provocó pensar en mi oficio. Ese fue el disparador, porque hay 4, 5, hasta 6 poemas dedicados a pensar sobre la poesía Sí. y, y sobre la amistad, varios. Porque finalmente uno nace con una familia. Puedes tú sentirla cercana o no. Haces una familia, en la mayor parte de los casos, como fue en mi caso. Y son gente que nunca te van a abandonar. Pero lo que tú cultivas y cosechas con mayor profundidad y con mayor amor son los amigos. Tú eliges a tus amigos. Tú optas por estar cerca de unos más que de otros. Y para mí eso es muy importante. Y con ellos he compartido, pues, diversas cosas, ¿no? Y amigos de diferentes artes, ¿no? Poetas, pintores, diseñadores gráficos, fotógrafos. Generalmente gente vinculada al arte, ¿no? Y también algunos que son solamente lectores, por ejemplo, ¿no? Pero todos vinculados a lo que son parte de mi alimentación. Y eso es lo que me disparó este libro. Eh, yo continúo leyendo, te lo confieso. Continúo descubriendo poetas que me gustan. Sobre todo poesía norteamericana, contemporánea, muy contemporánea. Ya incluso estoy leyendo poetas que son post de mi generación, o sea, más jóvenes que yo, y que es un tipo de poesía a la cual siempre estuve apegado en mayor medida, porque también me gustó el surrealismo, la poesía cubana, la poesía nicaragüense, ¿no? Chilenos, bueno, en fin, todo, ¿no? Españoles, todo. Entonces, eso me ha servido. Claro, ahora que mencionas em, la amistad, ¿no? También es un libro que es una especie de canto también a la amistad, porque, claro, hay muchas referencias a los amigos, ¿no? Ajá, Em, y claro, todo está muy ligado, pues, a la ciudad, ¿no? Lima. así es. Eh, Está en el libro, en todo el libro, pero hay un poema que a mí me gusta mucho que tiene que ver con eso, ¿no? Que es Cambio de Residencia. Donde Ajá, tú hablas justamente de los muchachos del 70, ajá. Lima, ¿no? Esos caminos que Sí, pues. recorrían, ¿no? Ese poema, mira, ve, es un poema que me imaginé específicamente en un bar que se llamaba Woni, en la calle de Belén, a media cuadra de la Plaza San Martín, que lamentablemente ya no existe. Era un chifa que tenían a su cargo 2 ciudadanos chinos y que se usaba por no sé cómo fue, que los poetas comenzaron a caer en masa y, y eran un chifa de 2 pisos, una arquitectura muy, muy bonita, con una barra, hermoso lugar. Entonces, en cada sección habían poetas de diferentes generaciones, ¿no? Entrando al segundo piso, a la mano derecha, hora cero, más allá Armando Arteaga, Luis Lahoz, con la gente de los 70 que no tenían grupo, a la izquierda, Los toda no la Sagrada agrupados. Familia, Edgar Ojara, Roger Santibáñez, Carlos López de Gregorio y yo, y los amigos Juan Luis Damer, ¿no? Que éramos parte de ese grupo, yo y otros más. En el primer piso, gente del 60, Marco Martos, Juan Cristóbal, Cesario Martínez, y gente de todo tipo, ¿no? Y lo usábamos como bar. Y ya casi fue perdiendo su fisonomía de chifa y acabó solamente de bar, pero era un chifa, ¿no? Entonces, ahí íbamos siempre.
siempre. Y entonces todo el aprendizaje literario, toda la vida literaria se hacía ahí. Porque a diferencia de otras personas que quizás hablen de fútbol, del cual yo también he hablado, porque a mí también me gusta el fútbol, pero muy poco con mis amigos poetas, Ujú. eh, los poetas hablamos de esa cosa tan rara que se llama poesía, que no se lee tanto como se cree. Los libros de poesía permanecen mucho tiempo en las librerías, en tirajes muy modestos, a diferencia de la narrativa, de la novela, por ejemplo, y tú sabes eso, porque Ujú. tú eres un especialista en la materia, y uno aprende. Escuchas a los mayores o a otros decir una cosa, debates, lees para poder tener argumentos para debatir, te dejas llevar por un buen consejo y buscas a un poeta que no conocías, compras el libro, discutes, y son talleres literarios. Son talleres literarios en los cuales yo he estado años. Y cuando pasé a Barranco me pasó lo mismo. Pero este es el caso, hablemos del caso de Lima, ¿no? Entonces, ese poema en donde yo digo que la gente sacamos o sea, confundíamos ya el bar con la realidad cotidiana, era cierto, porque ahí vamos, bueno, ahí, ¿no? Y al Queirolo de Quilca que está dando la vuelta, la vuelta nada más atrás del Cine Colón, ¿no? Ujú. Que eran bares más o menos hermanos, ¿no? Y eran lugares de aprendizaje, pues. Ahí vivíamos. Allí vivíamos y ahí discutíamos, ahí hacíamos nuestras revistas, ahí mostrábamos nuestros poemas, ahí los amigos daban sus opiniones sobre lo que tú escribías, mejorabas o empeorabas tu poesía. Ujú. Claro. Eh, y además, claro, tú has mencionado varios bares y tengo entendido que cada grupo como que buscaba su propio bar, ¿no? Así Y es. creo que la Sagrada Familia también Sí, encontró su... así es. Mira, ve, por los años 75, 76, cuando yo ya estoy acabando la universidad, y luego de haber estado casi 3 años completos en el taller de poesía de Marco Marto, en verdad dos, pero siempre iba, talleres de 6 meses, un Ujú. semestre, por lo menos 3 semestres íntegros yendo al taller de poesía y luego de poesía de manera más episódica, ¿no? Ya éramos amigos de jóvenes, de la Católica y de San Marcos, que no sé cómo nos llegamos a unir porque no era frecuente. Primera vez con mi generación, que es la generación que ahora se dice que es la generación del 75, según Paul Guillén, y que creo que tiene razón Paul Guillén, eh, nos juntamos. ¿Dónde? En un bar de Lima. Pero como el Palermo ya tenía una significación de ser un bar de hora cero y todavía no íbamos tanto al Woni porque era medio ruidoso, Ujú. íbamos, pero era medio ruidoso, elegimos un bar en la Plaza San Francisco. En la Plaza San Francisco llegamos a tener todos los sábados a las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, ¿no? O 3 de la tarde, ¿no? 9, 9 y media de la noche, porque ya no aguantábamos beber más, pues, no porque no quisiéramos quedar más, estábamos ya casi totalmente ebrios. Y hemos llegado ahí en esos lugares a juntar a veces hasta 30 personas, ¿eh? Que eran nosotros, poetas que quedaron en el camino y que no llegaron a publicar libro o un solo libro, o lectores, chicas admiradoras de los poetas, chicas que escribían, y amigos en general, pero de esa generación. Y ahí nació la Sagrada Familia. En junio del 77 publicamos nuestro primer libro y ahí en ese bar lo presentamos la revista. Porque nos hicimos amigos del dueño, pues claro, Ujú. éramos clientes Habitués. consuetudinarios. Sí. Bueno, otra cosa que también, que lo has mencionado tú, pero yo también lo había notado cuando leí el libro, es que, claro, hay digamos, está el tema de Lima, está el tema de los amigos, está el tema de la poesía, pero también está el tema, desde mi punto de vista, de una mirada particular, ¿no? Que es la mirada del yo poético en un momento determinado de su vida, ¿no? Así es. Eh,
Pero sin embargo, digamos, si bien hay partes a un lector lo orientan hacia la nostalgia, ¿no? Por el paso del tiempo, también hay momentos más bien de luz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay un poema muy bonito que, si no me equivoco, le escribes a tu hijo, ¿no? Y dándoles buenos deseos. Ah, mira, ese poema, es un poema que entró al libro fuera de la época en la cual escribe todo el conjunto. Uh-huh. ¿Y por qué razón? Porque en nuestro caso, en nuestra familia, somos agnósticos. Ninguno de mis hijos está bautizado, pero no somos disolutos, como mucha gente cree que somos los que no tenemos convicciones religiosas. Uh-huh. Y mi hijo, muy joven, tuvo un hijo, pero no tuvo matrimonio. Luego se reunió con la que ahora es su esposa, una preciosa muchacha y maravillosa persona, que estudió con él en San Marcos Literatura, y que es con el que más suelo conversar de estos temas, porque es escritor, Diego Alonso Sánchez Barrueto, y ha publicado 3 libros, o 4 creo, y ha ganado el premio José Watanabe Varas. Uh-huh. Está dedicado a eso y es profesor. Y Carolina, su esposa, sí es católica. Entonces, buscando, decidieron ir a tocarle la puerta a la congregación más abierta que tiene el catolicismo, los dominicos. A la iglesia de Santo Domingo de Lima, que además es un lugar hermoso y que además es uno de los lugares pioneros de la urbe limeña. Esa es una de las 3 iglesias primeras de Lima, y en las torres de esa iglesia, cuando Lima todavía era pues, una ciudad sin edificios, se vigilaba el mar del Callao para avistar si venían o no los piratas. Y ese campanario fue el que toca Santa Rosa de Lima Uh-huh. para avisar a la población de que venían los piratas y salva a Lima de una invasión, porque salen a defenderse y los demás se esconden. Tenía mucha tradición. Y el prior del convento conversó con ellos y decidió acogerlos. En cosas que han hecho en otras oportunidades, incluso entre personas de 2 religiones distintas, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero teniendo en cuenta lo que ellos observan. Si tu vida personal corresponde a una correspondencia con lo que el buen sentido de la religión católica Claro. pide a sus feligreses, ¿no? Uh-huh. Una buena vida, una vida sana, una vida de amor al prójimo, una vida de amor. Y se casaron allí. Y tuvimos una iglesia, una ceremonia casi a los finales de la pandemia. Y el libro ya estaba hecho. Entonces, me pidieron un texto, me pidieron hablar en la ceremonia, porque fue no en la nave central, sino en una capilla conexa que hay, que también es muy bonita. Y pasamos a los salones para poder hacer la tertulia. Entonces se me ocurrió escribir un poema, ¿no? Y ese poema está dedicado a ellos, ¿no? Por esa circunstancia, porque fue Lima. Y escribí el poema porque necesitaba hablar. Entonces yo dije, como yo siempre me trabo hablando en ceremonias, en cosas, no sirvo para eso, escribí ese poema, que tiene que ver con Lima, Santo Domingo, mis hijos. Muchas gracias, Quique. Siempre es un placer conversar contigo. Gracias. Y amigos, yo les recomiendo el libro, ya está en librerías, por supuesto. Muchas gracias. Gracias.